Y llegamos a la segunda parte del conflicto, uno de los elementos de la estructura dramática. Soy el profesor Cristian para aquellos que se están sumando o aquellas que se están integrando a este canal, mi canal, profesor Cristian Rojas. Y habíamos quedado en que el conflicto era un nudo, se los había mencionado, como un gran nudo que los personajes intentan desatar. Este nudo es, por supuesto, condicionado por el gran tema de la obra que escogieron. Pero como gran tema, hay que también concientizar que existen microconflictos, microobstáculos, problemas pequeños que los personajes van sorteando durante toda la historia, ¿sí? Por ejemplo, aquel estudiante que no pudo tomar la micro, y ese es un microconflicto que le impide llegar a la hora a su colegio, y tenía que llegar a la hora porque tenía que dar una prueba, entonces tenía que ser un mejor estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ejemplo burdo, pero para que se entienda que ustedes, cada vez que escriban algo, que actúen en algo, tienen que ir considerando siempre estos micro obstáculos que tienen que ir resolviendo, porque insisto, son los que le dan vida. ¿Por qué? Porque le van a dar acción, y si hay acción, ese personaje va a estar vivo y va a haber teatro. Pero volviendo entonces a los grandes conflictos, hay 4 tipos de conflictos. Y eso lo vamos a ver ahora. Uno es históricamente el ser humano versus el ser humano, es Romeo y Julieta. La familia de los Montesco con los Capuleto, que se odian a muerte. ¿Sí? Esos son los seres humanos combatiendo entre sí. El ser humano versus el ser humano. Gran parte de las historias realistas tienen este tipo de conflicto. El 2, ser humano versus naturaleza. No voy a irme a la ficción, voy a irme inmediatamente a de la humanidad contra el COVID-19. Algo que surgió de la naturaleza, independiente de los temas conspirativos, de que se creó en un laboratorio, etc. Me interesa más llevarlo por el lado de la ficción, cómo la naturaleza nos hace un llamado de atención. Incluso mencionar, mejor aún que el COVID-19, el calentamiento global. Cómo nos estamos enfrentando a una reacción del planeta ante descuidos de hace un siglo atrás, ¿sí? que estamos destrozando el planeta. El hombre versus la naturaleza es el segundo tipo de conflicto. Hay una película que se llama Armagedón, que es muy antigua quizás para ustedes, pero es un meteorito que va a chocar contra la Tierra. Eso es luchar contra la naturaleza, por ejemplo, otro tipo de conflicto. El ser humano versus sí mismo. Estos son generalmente los conflictos psicológicos. Hay un libro que se llama El túnel, de Ernesto Sábato, que es como el protagonista está luchando consigo mismo, con sus frustraciones, con sus miedos, con un conflicto bien potente de quién es, para dónde va, son existenciales. Me tocó hacer esa obra de teatro, le hicimos obra de teatro y yo protagonicé esa obra, y sí, es bastante fuerte y es un muy buen ejemplo de cómo el ser humano lucha, pelea consigo mismo. Ese es el tercer tipo de conflicto. El cuarto, el ser humano versus la sociedad. Hay una película que se llama Truman Show, protagonizada por Jim Carrey, y habla sobre, por supuesto, toda la onda de los reality show y cómo la gente hace todo por el rating, ¿no? Y en la ficción de la película hacen que una persona crezca en un mundo falso, en un mundo ficticio, que era un reality, pero todos sabían que era un reality, todos eran actores, menos el personaje principal, que era Jim Carrey. Es una muy buena película, se la recomiendo, The Truman Show. El hombre contra la sociedad de consumo, la sociedad que necesita consumir entretención, la tele. Apaguen la tele. Hashtag apaga la tele. Hay otros 2 conflictos que son unos bonus, ¿sí? Que es el ser humano versus las máquinas, que hoy en día está bien contingente, sobre todo por la automatización, y eso es que cada vez las pegas que hacen las personas, los seres humanos, están haciéndolas las máquinas, ¿sí? Esa es la automatización. Por ejemplo, Isaac Asimov, si mal no recuerdo ese nombre, un autor de los años 80, 70 por ahí, escribió mucho, es muy prolífico, escribió muchos libros. Él escribió El hombre bicentenario, por ejemplo. Bueno, él ficcionaba con respecto a cómo estas máquinas, el ser humano iba a enfrentarse a estas máquinas, ¿no? Tanta película
Transformer, no sé. Conflicto también que puede ser factible para una historia de ficción. Y el otro es el ser humano versus Dios, versus lo divino, ¿no? Hay harto ejemplo de eso con de los 10 mandamientos, más bien religiosas, católicas, ¿no? Que también pueden darnos un buen ejemplo de lo que es el conflicto del ser humano versus Dios, versus dioses, ¿sí? Lo divino. Así que eso fue el conflicto en la mano, es la trama, o sea, el conflicto es la mano para la trama. Piénsenlo siempre, siempre en conflicto y van a tener acción. Ahí está el meollo del asunto, ahí está el teatro, ahí está el problema, el conflicto. Ahí está, esa fue la parte de el conflicto. Y nos vamos a la última cápsula, el desenlace.